Buenos días a todos. Gracias por su asistencia a esta conferencia inaugural de Marcel Odenbach como apoyo a la exposición Movimientos Quietos. Esta conferencia va a tener la moderación de Gilles Charalambos. Entonces les voy a primero invitarlos a que se unan a todas las actividades de apoyo que tenemos ya programadas para la conferencia. En marzo vamos a tener un ciclo de conferencias en las que van a estar presentes Gilles Charalambos, Augusto Bernal, José Alejandro Restrepo y Clemencia Echeverri. Entonces quedan invitados a que se unan. Van a ser todos los jueves del mes de marzo de 5 de la tarde a 6:30. También para los que son asiduos a nuestra actividad cultural, recuerden que este es el último mes de la exposición de Víctor Gripo, que está en el segundo piso de este Museo de Arte del Banco de la República. Doy inicio y entonces presento a las dos personas que tenemos hoy presentes, que les agradecemos muchísimo que estén acompañándonos en el día de hoy. Marcel Odenbach y Gilles Charalambos hablarán de la obra de Odenbach y reflexionarán sobre el campo del videoarte. En esta muestra titulada Movimientos Quietos, Odenbach incluye una selección de 14 obras que evidencian un panorama de la obra entera del artista. En estas obras se dibuja un retrato analítico y emocional del ser humano en la sociedad globalizada. Trabaja desde 1976 con video, en instalaciones y performance. Es un artista pionero del videoarte y junto a Ulrich Rosenbach y a Klaus von Bruch, uno de los videoartistas alemanes más reconocidos mundialmente. Desde la década de los años 70 ha ejercido una influencia decisiva en el desarrollo del video y en su potencial para el impulso de una visión crítica de la sociedad y del pasado alemán. Esta perspectiva, que en sus inicios fue nacional, se amplía a principios de los años 90 hacia el enfoque internacional. Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera de Alemania y ha obtenido importantes reconocimientos. Marcel Odenbach, nacido en Colonia en 1953, se ha desempeñado como docente de video y nuevos medios en diversas universidades, entre las que se encuentran la Real Academia de Artes Visuales de Ámsterdam, en Holanda, la Escuela Superior Estatal de Diseño de Alemania, la Universidad de California, la Escuela Superior de Artes de Berlín, la Escuela Superior de Artes y Medios de Colonia y actualmente es profesor de la Academia de Arte de Düsseldorf. Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas dentro de Alemania y ha tenido importantes reconocimientos. Ahora, sobre Gilles Charalambos. Nacido en Francia en 1958, reside en Colombia desde el año de 1973. Ha trabajado desde finales de los años 70 en artes electrónicas con música y videoarte. También ha realizado obras en instalaciones, performance, radioarte, televisión y textos. Es profesor de la Universidad Nacional de Bogotá. La historia del videoarte es su mayor aporte teórico y de investigación académica. Los dejo entonces con los dos grandes invitados del día de hoy y les pido que todas las preguntas que tengan al final vamos a dejar 15 minutos para que las hagan y por favor levanten su mano para que yo pueda llegar con el micrófono hacia ustedes y todos puedan escuchar tanto la respuesta del señor como las traducciones. Gracias. Muy bien. Buenos días, muchas gracias por asistir. Creo que algunos de ustedes han visto la exposición, otros tantos no la habrán todavía apreciado, pero en principio se pensaba mostrar algunas imágenes integrales de la obra de Marcel Odenbach. En principio tendríamos unos tópicos sobre los cuales poder discutir. Por supuesto el foro sería abierto, estaríamos simplemente entrando en un diálogo, ojalá en un polílogo, quizás no precisamente sobre tópicos, sino sobre asuntos que puedan ir más allá precisamente de una primera exposición a las obras mismas, es decir, hacia los contenidos que puedan atravesar esa misma obra, aunque por supuesto podrían entrar en consideraciones temáticas alrededor de la realización en cuanto al formalismo,
Lo mismo que aspectos conceptuales, por supuesto, serían aquí los que desarrollaríamos. Apenas contamos, creo, con muy poco tiempo, algo así como 1 hora, así que, pues, ¿por qué no ver entonces esta primera obra de Marcel Odenbach? No sé si el realizador quiera entonces introducirla de algún modo. Ja, doch, genau. Also jetzt muss ich mich dran gewöhnen, Deutsch zu reden. Tengo que acostumbrarme un poco a hablar alemán. Yo soy Marcel Odenbach. Muchísimas gracias por venir. Sobre todo un sábado tan temprano, mi voz está un poquito dormida, que ayer tenía que ver, me resfrié y pido disculpas porque ayer en la lluvia me mojé muchísimo. Podría mostrar un montón de trabajos. Empecé 74, 75 con el video por varias razones. De pronto hablaremos con eso en más detalle. Gilles me pidió el favor de comenzar con este trabajo. También la pueden ver en la exposición. Entonces, esta exposición no es una retrospectiva en sí, pero también nos muestra todo mi recorrido en estos últimos 36 años, y no lo escogí yo, sino lo hizo un curador, Matthias Wühling, también de la Academia de Düsseldorf. Entonces también me decidí a mostrar este trabajo, porque este trabajo para mí es muy importante, porque es mi primer trabajo que tuvo éxito, porque recibí muchos premios para este trabajo, pero después de un cierto tiempo, al principio, porque al principio nadie entendía realmente bien este trabajo. En Locarno lo mostraron en el Festival de Cine y ganó el primer premio de pronto. Entonces, las cosas empezaron a fluir. Entonces, por lo tanto, me significa mucho por 2 razones. Por primero, es un retrato, un autorretrato en más amplio sentido de la palabra, porque trabajé muy intensivamente de mi historia personal, tanto también de Alemania, y eso iba hasta el año 83, y es muy importante, porque si empezamos en el año los artistas del 76, entonces está muy influenciado el trabajo por el desarrollo técnico del video, y al comienzo de los años 80 había por primera vez en Europa la posibilidad de trabajar con mezcladores y así influenciar la imagen, y eso me movió a hacer realmente este trabajo. Hay 2 textos en alemán, son 2 citas, uno es de Peter Kürten. Fue un asesino de los años 30 que hizo asesinatos sexuales. Realmente ha asesinado a más de 100 personas y vendió la carne a una carnicería. Entonces, imagínense lo que eso significó. Esta cita la utilicé con la idea, porque en cada una de las sociedades siempre existe una víctima y un victimario. Eso es así en cada una de las sociedades. Er fasst in sie
ndakumbuye iyo navuye kandi niyo navutse, ndakumbuye rubanza abagomba kumubaza, ndababaye gitata aho nyene tinya kuguma, ndamwemera imbakanyumva aho nyene ngo yambabye, ayirabakaba kumubangwa, ayirambambira ingege, ayirakura nakizigenzaga, arugombe rugende, ayitwa sinzo sinzo. Kira boro nawe yangira warangabiye, umungu kwa vigahondo ambaye ingawa wabaye bwami hafi. Reißt deine schöne Gestalt und bist du nicht würdig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt fasst mich an, der König hat mir ein Leid getan. Im Vater gebausets, reitet geschwind, hält ihn Armen, das ächzende Kind. Erreicht den Hof mit Mühe und Not. Seinen Armen das Kind war tot. Vielleicht sollte man noch ganz schnell was zum Verständnis der Arbeit sagen. De pronto debería decir algo para Es am comprender Anfang und am que Ende al ein Lied von principio Schubert. es una música de Schubert, que es el rey de los Der Alkönig elfos, ist ein Gedicht von Johann Goethe. es un poema de Goethe, y en este poema hay es una discusión entre el padre y la muerte cuando su hijo se pelean por ese hijo, la muerte y su padre, y la muerte gana, es decir, el niño muere. Bien, claro, vamos a tratar diferentes asuntos. Supongo que todos tendremos, bueno, no todos, pero tendremos oportunidad de tocar desde diferentes puntos de vista, pero siempre me ha intrigado en esta obra que solía mostrar hace bastantes años en algunas clases, el que la composición misma de la imagen, piensen que esos recortes estarían cercanos a una idea no precisamente de memoria en cuanto a distancia y, claro, de olvido mismo a través de este alejamiento, sino más bien de un asunto espacial, donde se ubicarían entonces tanto la memoria como ciertas posibilidades que no son precisamente tampoco de prospectiva, es decir, de una idea de cómo un mundo podría aparecer. Estos vacíos siempre me han intrigado entonces, y quisiera preguntarle a Marcel el que precisamente la posición del autor en cuanto a una situación donde pueda existir un verdugo y a la vez, es decir, un victimario y a la vez, por supuesto, su víctima, donde podría estar involucrado en parte, claro,
biográficamente, en ese sentido autobiográficamente, pero tengo entendido que en aquel momento, en los años 80 todavía, anterior por supuesto a la reunificación, todavía el estar situado en cierto punto de una Alemania que no estaba precisamente completa, por supuesto tendría que ver con una territorialidad como la que aquí se compone. Entonces, es una pregunta sobre lo biográfico, ¿no? ¿Dónde se sitúa el autor respecto a este victimario y a la vez víctima? Es waren sehr viele Fragen jetzt auf einmal. Fueron muchas preguntas en una sola. Mache ich das mal weg. Da kann ich keine eindeutige Antwort No puedo drauf dar geben, una weil ich respuesta glaube, exacta porque die pienso Position, que in la der ich mich posición befunden habe, en la cual me ist encontraba natürlich innerhalb dieser Zeit, dentro de das esta alles über 30 época, Jahre her, que eso ya und es hace Deutschland 30 hat sich años, seitdem oder y überhaupt obviamente unsere Alemania Idee ya ha von, cambiado y la idea de Vergangenheitsaufarbeiten pasado, sich del verändert. análisis de nuestro Und pasado, ich pues glaube, ha dass meine cambiado Position mucho. sich natürlich Entonces auch eso durch es mein una eigenes posición Bewusstsein durchaus verändert hat. ya ha cambiado a través de mi propia In conciencia. der Zeit, Y also en um este das mal momento, ein en bisschen esa zu época, umreißen, bin 53 geboren, da war nací en el 53, es decir, ya 8 años después de la guerra. Mi familia por el lado de mi padre eran refugiados que llegaron a Alemania. Entonces se hablaba muy poco de lo que había sucedido. Pertenezco a la generación que después de 68 empezó a ocuparse del pasado y realmente nos dejaron solos en eso. Uno mismo tenía que trabajar en eso, como uno lo puede decir hoy en día. Si eso tuvo éxito o no, pues es una segunda cuestión que aparece. Pero yo creo que en este trabajo lo expreso de alguna manera a través de la reducción de las imágenes y a través con ese efecto peep show. Esa es como la mirada hacia mi interior y hacia mi elaboración de mi pasado. Bueno, más que el tema específico de la obra, quisiera saber acerca de los motivos que llevaron a acabar trabajando en los medios audiovisuales. Veo que eres arquitecto e historiador del arte, yo hago lo mismo, y quisiera saber qué de esas cosas movieron o te movieron a hacer el trabajo que haces y por qué es un campo tan distinto del campo con el que empezaste. Das ist interessant, das fragen mich ganz viele Leute Qué hier. interesante, todo el mundo me pregunta un poco lo Ja, mismo. das hat mehrere Gründe. Tiene varias razones. Ich habe mich sehr früh für zeitgenössische Kunst Me encantaba desde muy pequeño el arte contemporáneo. Me tiene mucho que ver con que en este momento, que a comienzos de los 70s, toda la sociedad y especialmente en Alemania hubo como una pequeña revolución y que precisamente los artistas, entonces los artistas hicieron, como Joseph Beuys, pues dejaron una huella en el concepto de arte, que pues precisamente de esta época los artistas tenían la idea que a través de su arte de cuestionar la sociedad. Entonces, como un niño pues interesado, quería muy rápidamente, tenía la idea que quería hacer yo también mismo arte.
Entonces, a comienzos de los años 70, entonces, obviamente, la formación de arte pues, en Alemania no era como hoy en día, pues eran bastante conservadoras las academias. Beuys pues, fue expulsado de la Academia de Düsseldorf y en realidad yo me interesaba por un medio, y lo digo como artista alemán, lo digo, a un medio que no tuviese ese peso que tenía antes, porque yo había trabajado a principios de los 70 en galerías, que obviamente Nam June Paik estaba, a Conchi. Entonces yo me fasciné por todos estos artistas que trabajaban con el medio video, que era nuevo. Eso era un aspecto. El segundo aspecto era que lo que me interesó en los medios visuales, que no tenía que ser dependiente de las galerías, de los museos, y tenía la gran ilusión en ese entonces que mi fórum podía ser la televisión. Eso pues fue como un error, porque la ilusión nunca se llegó como tal, se pudo llevar a cabo. Entonces estudié historia de arte y arquitectura, yo diría, porque no sabía muy bien, entonces no era por eso tanto no saber qué hacer, sino era la única posibilidad de recibir de mis padres obviamente dinero y que me aceptaran lo que yo estaba estudiando, porque ellos me decían que a través del arte uno no se podía volver rico o vivir de eso, que hoy en día eso ha cambiado muchísimo, o de Jeff Koons, pues hoy en día, pues en ese momento no era, y yo tenía que estudiar algo serio según mis padres. En realidad me alegra haber hecho este camino, porque obviamente mi trabajo lo ha influenciado y me ha facilitado mi trabajo luego. Entonces también creo que lo que vimos, estas pequeñas escisiones, tiene que ver con ese análisis y pensamientos, lo que es el interior y lo que es el exterior de uno. Le permito apuntar otra cosa, y es que ciertos estudios de historia, no solo dentro del campo del arte y por otro lado de análisis, que pueden llegar a ser de tipo conceptualista, estructural, marcaron la obra. Por otro lado, el videoarte. El videoarte es un arte supuestamente integral, ¿no? Claro, en ciertos artistas se nota más. Creo que no hay un cambio muy profundo, simplemente el artista prosigue, ¿verdad? Visualmente, sonoramente, y de cierta manera, claro, aprovecha esos aspectos de la plástica, de la rítmica y demás para poder seguir haciendo una obra. Es un cambio formal, seguramente, que tiene que ver con esas problemáticas de tiempo, por supuesto, como decía, claro está, de composición espacial, que tiene que ver con la memoria y demás, pero es una apropiación que es connatural, sobre todo en aquella época. Creo que son muchos los artistas quienes pasaron entonces, no tanto pensando en un soporte, sino en una posibilidad, ¿sí?, de explosión de los, ya no son medios, porque medio ya suena demasiado a mitades, sino de integración, ¿no? Una integración totalizadora a través del videoarte. Es típico de los 80s, por lo menos. Esto puede ser una digresión, pero en 1985 usted estuvo en Cartagena durante el rodaje de una película que se llamaba Cold in Colombian, Frío en Colombia, de Dieter Sidor, al cual yo también asistí, y quisiera saber qué pasó con todas esas cintas que usted grabó horas y horas y horas durante este rodaje. Oh, jetzt holt mich meine Vergangenheit ab. Ahora me estoy acercando nuevamente a mi pasado. Aber es ist ja interessant, dass das einer weiß hier. Es interesante que alguien sepa de eso. Es ist interessant, ich weiß es, also ich wusste es eigentlich bis vor letzter Woche auch nicht. No lo supe hasta la semana pasada realmente. Zwei Künstler, Hay dos artistas que viven en Berlín, que vienen de Colombia, que me contactaron eine lange Recherche
Entonces hicimos una gran investigación, porque el problema había sido que aquellos que produjeron la película, Shidov y todos los que trabajaron y participaron en la película ya se murieron. Hasta los años 80 sucedió eso, y nadie más se ocupó por el material y la película. Había quedado en el olvido, y estos dos personajes encontraron una copia de ese material. Entonces quisieran otra vez pues sacar la película, quieren copiarlo. Entonces me encontraron y preguntaron sobre esta época para ver qué se puede hacer con ese material. Y entonces que sí, que yo quería trabajar con ellos sobre eso. Lo interesante es que me contaron que en realidad no se conoce mucha esta película, que saben que existe, pero nadie la ha visto. Entonces yo no era muy consciente de eso. Entonces obviamente yo no me olvidé de eso, pero ya realmente no sabía bien cómo se veía ya esa película. Esa es la verdad. Y hasta el sol de hoy no lo sé, porque no la he vuelto a ver. Estoy esperando que se digitalice esa única copia que existe. Pues a partir de la conciencia creación, la mirada a la realidad es distinta, es un tanto como una mirada hacia el lenguaje y hacia una verdad, pues ciudadanamente hablando. Nosotros estamos pasando por un proceso de acuerdo políticamente, lo que a las personas que tienen esa mirada a creación para producir también una nueva realidad filosófica alrededor del país, pues se hace complicado el videoarte, en tanto que la contrainformación a los ideales como informativos de los cuales se reciben las personas es poca en realidad. Y entonces, alrededor de esto yo quisiera saber para usted cómo se construye este lenguaje de la identidad, pues si es que puede hablarse de una identidad como algo único o como una unicidad, aunque, bueno, hablando de memoria histórica. Das sind wahnsinnig viele Komplexe, die Sie jetzt angesprochen haben. Es obviamente muy complejo todo lo que usted dijo. Uno de los puntos del cual usted habló es, no sé exactamente cómo es la situación en Colombia, pero algo parecido pudo haber sido mi situación en Alemania, que en ese entonces no sabíamos realmente mayor cosa sobre eso, pero la diferencia es que en la investigación había muchísimo material al cual uno podía acogerse. También había material audiovisual, y eso tiene que ver que ustedes saben, los nazis trabajaron intensivamente porque para la propaganda era necesario. Leni Riefenstahl es un buen ejemplo, que existe una película. Y también existían también los ingleses y los americanos que también trabajaron
aspecto. Por eso para mí era muy, muy interesante, siempre lo he contado. Existe paralelos hacia la historia de mi familia que hicieron, pues pasaron por todas estas cosas, pero sobre las cuales nunca se habló, sino yo nunca pude preguntarles porque cuando eso empezó a surgir en mi cabeza, muchos de ellos ya habían muerto. Pero me sorprendí de la misma manera haber encontrado semejante cantidad de material, tanto audiovisual como escrito. Ya no sé para dónde voy. Lo sorpresivo, porque me preguntan muy a menudo, y ayer estuve en la Universidad Javeriana y vi algunos trabajos de los estudiantes, y también estuve sorprendido que hay paralelos, que había muy pocos entre ellos que trabajaran la elaboración del pasado a través del video o a través de trabajos audiovisuales. Eran muy pocos los que lo hicieron. Bueno, buenos días. Guten Tag. Cuando uno está como espectador y analiza una obra, uno intenta en cierto modo ubicarla con un referente de un movimiento artístico, en este caso obviamente. Y cuando uno analiza tu obra, uno empieza a sentir componentes minimalistas, otro tanto expresionistas, por ahí algunas partes también que lo acercan muchísimo a lo que es el futurismo. ¿Hay algún movimiento como tal que te identifique permanentemente en tu obra? Nein, es gibt natürlich sehr viele. Hay muchos pues, estilos artísticos, como ya lo mencioné, que me influenciaron fuertemente. Por supuesto que sí. Los americanos, también los alemanes, aquellos artistas que habían sido como los antecesores del videoarte, que obviamente me influenciaron muchísimo. Pero creo que en este momento, y gracias a Dios, estamos viviendo en una época en las que hay muchas, pues los artistas tienen susto pues de ser metidos simplemente en un cajón a nivel mediático. A mi época por lo menos uno era escultor o artista que pintaba, y hoy en día los jóvenes artistas pueden trabajar más allá de los medios mismos. Yo doy una clase de un curso de cine y de video, y no tengo ninguno de los estudiantes que solo haga video hoy en día. Entonces, por lo tanto, realmente hay hoy muchas posibilidades. Bien, muy buenos días. Bueno, aquí tengo algunas preguntas, pero una en particular es que quisiera saber si hay algún interés específico en profundizar en el tema de la construcción de los estereotipos cuando vemos los videos en relación al barbero y a las reinas de belleza. ¿Hay alguna relación con estereotipos de feminidad o masculinidad específicamente? Ja, natürlich. Por supuesto, vengo de una generación, estoy muy marcado por el feminismo, también muchos colegas, mujeres, con Rosenbach, con Rosemarie Trockel, Valerie Export, también pues trabajaron mucho en el tema del feminismo, y yo también obviamente como joven en esa época pues trabajé ese tema, qué significa ser hombre, masculino, desde cómo lo ven, cómo lo ve la sociedad ser hombre. Obviamente me cuestioné mucho hasta qué punto tiene que ver si hay una relación entre hombre y violencia, entre hombre y guerra. Obviamente yo era hippie, tenía el pelo largo, vengo de la generación donde los hombres y las mujeres se veían igual, todos pelos largos, todos en pantalones, no había grandes diferencias. Eso obviamente se
desarrolló hacia un extremo totalmente distinto, por lo menos en Europa. Y eso pues me marcó muchísimo y eso se puede ver en mi trabajo. Tengo un trabajo específico que está en esta exposición que se llama Historia de Hombres, que es una serie, por lo que precisamente me interesa hasta qué punto la idea del rol masculino, cómo aparece en las otras culturas y cómo ha cambiado. Entonces hay una historia de hombres en Suecia, hay una México, también lo traté de hacer pero no se logró, y obviamente también en Turquía que hice en el 2005. Si uno lo ve hoy en día, es un análisis de la violencia de la sociedad turca, que también se lleva a cabo pues a través de su expresión clara de ISIS dentro de esa misma sociedad turca, pues del fenómeno ISIS. Sí. No sé si pueda apuntar semejante cosa aquí, quizás problemáticamente, pero existen otros estereotipos que no son precisamente de género, digamos, sexual. Por ejemplo, los artísticos, los que atañen precisamente al video, los modos de realización de video, y por qué no, para regresar a la pregunta anterior, los modos de, no tanto ya de producción, sino de reproducción. Y ya más allá de la apropiación de estas imágenes históricas, que es muy recurrente estilísticamente en la obra de Odenbach, sino en relación posiblemente con la televisión o con las comunicaciones. Si existe, por ejemplo, una intencionalidad política, no sé muy bien si la institución museográfica es adecuada a semejante mensaje. No sé si tampoco sea una pregunta, es una inquietud, pero como ya había preguntado algo anteriormente y no se me respondió, entonces… Also ich weiß es auch nicht. Porque no lo sé, dice, yo tampoco lo sé, por eso no hay respuestas claras. Nein, ich meine, das ist natürlich schwierig. Also es muy difícil. Das muss ich wieder absetzen. Das ist natürlich schwierig, gerade wenn man sich mit Gedächtnis und Vergangenheit… Es muy difícil si uno se está ocupando de la memoria y de contenidos políticos y tenga que analizarlo como artista. Entonces uno se tiene que preguntarse, ¿ese se puede dar ese lujo el arte? Pues hay tradiciones, también una tradición especialmente en los años 20 y 30 en Alemania, Schwitters, Hartfield. Yo sí creo que eso me marcó muchísimo, me influenció, porque en los años 20 y 30 el collage y esa apropiación de materiales ajenos para mí, eso me influenció mucho. Y eso rápidamente, desde razones distintas, me las apropié. Por un lado, también tenía que ver, era un statement y también una cita de historia del arte, y por el otro lado tenía que ver también con el análisis de las imágenes mismas y hasta qué punto, cómo me apropio de mi propio material y desde cuándo es el material ajeno mi propio material y hasta qué punto lo estoy cambiando los materiales que estaban inicialmente en un contexto diferente. Entonces, por la razón más banal podría ser, o es, era más barato por un lado y no habría que hacer, pues no había tal esfuerzo detrás en el tiempo. Entonces me podía dar simplemente, podía tener acceso a eso. Entonces hablamos al principio un poco sobre eso porque siempre me parece interesante, porque ambos provenimos de la generación en la cual nosotros podíamos hacer lo que queríamos porque no había copyright. Hablando sobre la reproducción de la obra, Walter Benjamin, refiriéndose específicamente al cine, habla que la obra de arte al reproducirse pierde un aura, un carácter especial para ganar mayor visibilidad, para llegar a mayor número de personas,
casi con un carácter revolucionario. Hoy en día, bueno, estamos desde otro punto de vista totalmente distinto, pero quería preguntarte, según este planteamiento de Walter Benjamin, ¿tú cómo reproduces tu obra? ¿Qué medios o qué canales de reproducción usas? ¿Y qué contradicciones o no has tenido al reproducir tu obra en instituciones museísticas, como por ejemplo puede ser esta, o galerías? En los años 70 y 80 era un análisis totalmente distinto y una elaboración distinta. Y yo soy alguien que comenzó con el video en los años 70 y se pregunta, y yo me sigo preguntando si la galería del museo es el sitio, el lugar adecuado para mi trabajo. Pero también es un análisis pragmático y banal. ¿Dónde más puedo mostrar mi trabajo? Si no es dentro de un marco como acá. Entonces vuelvo a lo que dije antes, que definitivamente no conozco la televisión aquí, pero nosotros en Europa teníamos, era pues dirigido casi exclusivamente por el Estado. Entonces en mi infancia había solo una programadora y después dos, y después en los años 80 hubo una producción mancomunada entre Alemania y Francia, que era como un canal pues más bien artístico. Y después pues llegaron todas esas estaciones, canales televisivos privados contra los cuales por lo general hemos peleado y discutido, porque pues se volvieron, como se americanizaron pues de los Estados Unidos. Como el video ha sido como muy difícil descifrarse, por lo menos en Latinoamérica, como que no ha habido como un momento para descifrar lo que es el videoarte en Latinoamérica, porque siempre apareciendo la tecnología va cambiando y uno no alcanza a llegar a tal tecnología y ya está cambiando. En fin, en este momento el videoarte está como permeado por un montón de disciplinas, no sé, el cine, el videoclip, los GIFs, los videojuegos, las mismas aplicaciones en internet que son como hacer videos en pocos segundos, y el internet, por ejemplo. Entonces como que el videoarte en este momento, no sé, es muy raro. A mí me dejó impactado el video del piloto Jordano, que lo echaron candela, que está hecho muy bien, o sea, tiene una estética, tiene como una intención, de algún modo es como un videoarte pues muy cruel, pero tiene una intención como definida y eso, y ahora como que el videoarte está mezclado por tantas cosas, no sé, es como Ai Weiwei haciendo estos videoclips, rapeando, lo que sea. Es como mucha información. Usted que tiene toda esta trayectoria con video, ¿cómo ve la evolución del video? ¿Cómo está en este momento y cómo será el futuro, o ya desaparecerá o algo, porque está muy... Ya uno no sabe qué es, con todo lo que circula la información. De hecho, hay muchas imágenes que hablan sobre el pasado que son inventadas, que uno no puede creer nada de lo que está viendo. Entonces, no sé cómo la evolución del video es. Das weiß ich nicht. No lo sé realmente. Vielleicht wäre es auch schrecklich, wenn ich weiß es wirklich nicht. No lo sé de verdad, y me pregunto eso muchas veces a mí mismo, y obviamente uno se tiene que poner esa pregunta cuando se enseña, pero también la idea del videoarte como nosotros lo teníamos claro o lo habíamos entendido en los años 80, 90, eso ya no existe hoy en día. ¿Qué es videoarte? Del videoarte puro. Hoy en día se entiende más como arte mediático. Entonces, nos encontramos en la fase que a través de esta avalancha de imágenes, a través del Internet y las posibilidades que hay, que estamos en esa fase
que también hubo otros medios, pues como en los años 70 la pintura, que todo el mundo preguntaba, es decir, ¿se puede seguir la pintura como tal? Es decir, este tema o este cuestionamiento había surgido. Yo creo que es bueno que el videoarte haga una pequeña pausa para poder reflexionar sobre sí misma y poder recomenzar de nuevo. Así como Isig lo había hecho, entonces hoy en día ya ese videoarte que se generaba en esas épocas, pues ya es hierro del pasado. Esta es una pregunta más de curiosidad cinematográfica. ¿Podría usted considerar que en su obra como videoartista existe una cercanía a Alexandre Kluge y a Harun Farocki? Jein. Sí, no. Ambos los admiro muchísimo y los conozco. Farocki pues murió el año pasado, pero los conocí a ambos. Vienen de direcciones distintas, Farocki y Kluge. Kluge todavía más que Farocki. Si hablamos solo de Farocki por el momento, él viene obviamente del cine y dentro de su trabajo se fue cada vez más hacia el arte. Dijo que el cine ya no era más mi foro, sino el museo. Y yo soy más bien, vengo de la dirección contraria. Yo vengo desde el arte pictórico hacia el videoarte, que se desarrolló además muy fuertemente a través de la idea del concepto de la escultura. Richard Terra, que todos habían sido escultores y que dijeron, mi cuerpo es mi escultura y eso lo voy a utilizar a través del medio video. Y ese era su proceso. Entonces venimos de distintas direcciones. Farocki, por ejemplo, trabajó de manera mucho más analítica que yo mismo. Bien, con respecto a los archivos documentales que ayudan a nutrir y a construir su obra, ¿cómo es su relación con esos archivos documentales y cómo llega a ellos? Digamos, en relación al trabajo con Ruanda o al trabajo con Polonia, este trabajo con el mausoleo. ¿Cómo logra construir cierta parte de su obra desde el archivo documental? Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Das weiß Eso lo dice, tampoco lo sé tan exactamente. Bueno, mire, empecé muy temprano a coleccionar. Soy un gran coleccionista. Y si uno trabaja con collage, pues tiene una cantidad de materiales a la mano y se necesita archivos de muchos materiales. Entonces en los 70s, 80s y 90s pues hice muchas grabaciones de la televisión, he copiado archivos. Entonces yo mismo tengo un archivo muy grande y ahora intento tener acceso a archivos pues estatales, pues que eso los puede uno conseguir fácilmente. Entre el trabajo que más he trabajado en Ruanda, en 1994 empecé, hasta que pues coleccioné muchísimo material, tenía ya mi concepto. Obviamente ese concepto pues lo tuve que cambiar muchísimas veces por razones múltiples, pero realmente sucede cuando uno hace el montaje, cuando usted hace los recortes, como si fuera a trabajar con una tijera sobre el papel y luego tiene que coser esos pedazos que quedaron. Entonces uno va hasta el puro principio, hay que retomar ese puro principio donde se concibió la idea misma a través de lo que luego se recogió de los materiales. Damos entonces paso a la última pregunta en esta conferencia. Buenos días, mi nombre es Jonathan. Yo tuve una cierta fijación con el documental de
sobre los cocodrilos y Ruanda, me pareció excelente. Y también pude extrapolarlo un poco al significado que usted le da a las hojas en el cuadro de Blancanieves. Quería saber cuál es precisamente, cómo llegó, o sea, cómo quiere representar la idea de África. O sea, cómo quiere mostrar a África en su obra de una manera más política, más social, más personal, o varias de ellas. Nein, alles in einem wäre schrecklich. Sería terrible si fuese todo a la vez. No, eso no lo lograría. Also das hat auch, also África, por un lado, ist ja symptomatisch es sintomático Welt, como un mundo distinto respecto al mundo europeo, y eso por supuesto tiene razones autobiográficas. Una abuela era belga y vivió pues en el Congo, entonces esta idea de Congo me marcó profundamente como niño, porque yo provenía pues de una familia muy burguesa. Entonces pues quería hacer como viajes de descubrimientos. ¿Qué hicieron en Congo? Fue después mi próxima pregunta. Ahora ya lo sé, por supuesto. Es un poco tarde. He ido muchas veces a África, también en la historia del arte. Eso lo estudié. Empecé a hacer mi trabajo de doctorado sobre las imágenes que se hacían en el siglo XVIII y XIX, los cuadros que se dibujaban o pintaban en esos viajes de descubrimientos. Entonces también los Estados Unidos y lo que es el racismo, tanto en África como en América. Y sobre todo me interesaba ese otro. África obviamente está más cerca de Europa que América. Eso no se le debe a uno olvidar. Y todo lo que yo trabajé sobre África es muy diferente entre sí. Igual es decir que yo trabajo sobre África, porque ¿qué es África? África es un continente enorme con culturas distintas, con intereses distintos y con historias distintas. Entonces trabajé específicamente sobre países de África, sobre Ruanda específicamente, sobre Camerún. Una relación con Alemania. Y eso es lo que me llevó pues a entender por la exposición Tercer Piso del Museo de Arte. Thank you.